Dónde comer, tomar algo o pasar el rato por acá por el downtown de la ciudad de Fredericton. De eso vamos a estar hablando en el video del día de hoy. Pero antes de comenzar con la fiesta, lo primero que te tengo que contar es sobre dónde y cómo estacionar. Acá en el downtown vas a tener dos opciones, esta o esta. En ambas el precio es el mismo, vas a estar pagando 1,25 por hora. La diferencia principal está que en estos vas a tener que estar estacionado como máximo 2 horas. Sin embargo, en esto otro, el tiempo no está limitado, así que puedes estar estacionado todo el tiempo que quieras. Si llegas a pagar $15 en un día, ese es el máximo que pagarías. Ahora sí podemos continuar. Lo primero que te quiero comentar es que el downtown de Fredericton está dividido en dos calles principales, la King Street y la Queen Street. En los dos lugares vas a encontrar lugares donde comer y donde tomar, pero como son un tantico diferentes, estaremos haciendo dos videos. Este de hoy será solamente sobre la Queen Street, así que para completar todo el recorrido vas a tener que ver el otro video que te estamos dejando por acá sobre específicamente la calle King Street. Bienvenidos al downtown de Fredericton, esta es Queen Street. Una de sus primeras opciones para tomar desayuno o brunch es el Cora. Ese casi todos lo conocemos porque está en todo Canadá. Si buscan algo un poquito más especializado o un poquito más local, entonces les estaré recomendando el Daily Expresso. Daily Expresso es una de las mejores opciones para comer sinceramente acá en la ciudad de Fredericton. Si no llegas tan temprano y estás buscando otra cosa, así como comida un poco más contundente, tenemos varias opciones. Si ya has venido a Fredericton, lo más probable es que hayas visitado el Picaruns o hayas escuchado hablar de él. Bueno, en 540 tiene la misma cocina que el Picaruns, así que no hay nada de qué quejarse porque de verdad es espectacular, extremadamente recomendado. Si lo tuyo es el sushi, tenemos una opción para ti. De hecho, dos. Una es esta, el Naru, que aquí obviamente puedes encontrar tu sushi y otro tipo de comida también japonesa. Y tenemos esta otra, el JS, que también tiene más o menos la misma temática. Si estás pensando en cenar, de palate puede ser una opción. Sus precios no son tan elevados. Una curiosidad interesante antes de ir con el video es este edificio que tengo por acá. En este edificio dormían los soldados británicos cuando la época de la ocupación. Actualmente está restaurado y forma parte del distrito histórico. Ahora sí, sigamos entonces. Dos Toros, un local con nombre en español, sí, así es, y es que sucede que es de temática mexicana, por tanto aquí hay tacos, hay tequila y varios platillos un poquito ahí que les recomiendo que los prueben, así que sí, pueden venir acá. Claro que el Irish Club no puede faltar en una ciudad como Fredericton. Interesante de este lugar es que suelen tocar música en vivo, por supuesto, irlandesa. Además, te tomas tu cerveza tradicional, etc. Obviamente por cuestiones de clima puede ser que en la época del año en la que llegues ninguno de estos locales tenga terraza, lo cual no significa que no estén abiertos. Si van a estar abiertos, lo que obviamente vas a tener que estar solo en el interior. Si en la fecha en la que estás viendo este video estamos en verano, entonces este lugar que tengo a mis espaldas te puede interesar. Ahora no hay nadie, pero los jueves en la noche se realiza lo que se conoce como el mercado nocturno, localizado en el distrito histórico de Garrison. Este lugar tiene muchísimas cosas interesantes. Lo primero que les resaltaría es lo multicultural que es. Y sí, es que definitivamente tienes muchísimas opciones y de muchísimos países. Lo segundo es que todos los negocios que se encuentran acá no son de cadenas grandes, no son de grandes cadenas comerciales, sino que son negocios pequeños emprendedores o locales, lo cual le da un toque súper genial. Y no te puedo dejar de mencionar que aquí vas a encontrar al amigo del amigo y te va a ayudar a crear muchísimas conexiones, porque lo más probable es que llegues y conozcas a alguien, pero esa persona está acompañando a otra y así, y en consecuencia tu red de contacto va a crecer muchísimo. En resumen, que vas a encontrar muchísima variedad de productos locales comprados locales y además vas a hacer crecer tu red de contacto. Así que sí, definitivamente es un lugar que tienes que sí o sí visitar cuando estés por acá por Fredericton. Recuerda, los jueves en la noche y obviamente solo durante el verano. Este local lo encuentro sumamente interesante. Es lo que se conoce como un café de juegos de mesa y además de lo obvio de que puedas venir y sentarte a tomarte un café y a jugar juegos de mesa con tus amigos, también tiene lo que se conocen como las famosas escape room, que son súper entretenidas. De verdad lo recomiendo para una actividad a hacer en grupos, así como cuando sean 5 o 6 personas, creo que 6 es el máximo, pero de verdad es súper recomendable. Además de los cafés, también van a encontrar cervezas, así que no es un lugar donde no te vendan bebidas alcohólicas. Así que nada, pásenlo bien cuando vengan por acá. Esto lo encontré demasiado interesante y es que hasta tu mascota podría tener donde comer por acá. Cosas que pasan acá en Canadá.
The Cap es una excelente opción si te gustan las cervezas artesanales. Eso sí, ellos no venden comida en su interior, pero sí te permiten llevarla contigo o ordenarla de otro local. Hoy te estaba mencionando varios locales. Por supuesto, no son todos los que hay acá en la calle Queen. Es solo para que tengas una idea aproximada de más o menos qué es lo que puedes encontrar. Desde comida japonesa, comida mexicana, comida tradicional e incluso música y bebida irlandesa. Pero obvio que no son las únicas opciones. Acá en la ciudad de Fredericton hay muchas cosas que puedes hacer, no solo en el downtown. Pero para eso te estamos preparando una serie de videos con las diferentes actividades que puedes hacer en la época del año en la que estés. Porque como sabes, Canadá no es la misma en verano que en invierno. Y esas actividades pueden variar muchísimo de una época del año a otra. Por eso te recomiendo que te mantengas conectado con este canal para que estés actualizado o actualizado. Si eres miembro de la comunidad LGBTQ+, entonces quizás este local te interesa, el Monarch. Es un club nocturno de temática LGBT. Si tuvieses la mala suerte de que el local que elegiste estuviera cerrado, lo bueno que tiene es que al menos todos están bastante cerca el uno del otro, así que por último visitas el que está al lado y pruebas una comida diferente, ¿verdad? Todas estas sugerencias están basadas en los locales que están funcionando a día de hoy, pero recuerda que cualquiera de ellos podría cerrar en cualquier momento, así como también podrían abrirse locales nuevos. Por lo que te sugiero que verifiques con Google Maps o con cualquier familiar o amigo que esté acá en la ciudad. No sea que des el viaje pensando que está ese local y en verdad pues ya no está o se movió hacia otra localización. Por último, recuerda que también hay locales de comida rápida como el Subway o el típico Tim Hortons, pero no te los menciono en este video porque los puedes localizar en el Google Maps y la comida es la misma en todos los lugares de todo Canadá. Hay muchas opciones para escoger acá en la ciudad de Fredericton, solo depende de ti escoger cuál es la más conveniente o cuál te acomoda más. Si este video ha sido de tu ayuda, si encuentras que esta información es importante, si te quieres mantener actualizado o actualizada sobre este tipo de temas, te recomiendo que te suscribas al canal y así estaremos conectados. Nos vemos en un próximo video. You don't wanna tell